Hoy estamos mirando en nombre de Jesús. Están arreglando esta cosa. Yo quise estamos mirando como el hombre está tan necio. En vez de adorar a Dios, está con el agua. Nosotros estamos en Jesús. Ellos tienen ojos, no pueden ver. Pero nosotros nos ha dado el Señor para ver. Dios, Él es merecedor de pura alabanza. No hay otra persona que merece alabanza. Solamente no hay nadie más. Oh Dios, Él es merecedor de alabanza. Merece honor. No hay otro Señor que merece alabanza. El único eres tú y no hay otro más. Hay muchas personas que dicen que son cristianos. Cuando llega a la iglesia, el hermano principal, antes de la iglesia, su corazón llena de orgullo. Cristiano, cuando llega a la iglesia, el hermano principal al lado, antes de llegar a la iglesia, su corazón llena de orgullo. Está mirando a la mesa sin darse cuenta. No hay otro que merece alabanza. El único eres tú. Y no hay otro merece alabanza. Merece honor. No hay otro. La gloria. El único eres tú. No hay otro como tú. Sí, Dios merece alabanza, merece honor. No hay otra persona que merece alabanza. El único eres tú y no hay otro más. Otra persona. Él es el único Dios. Ustedes deben escuchar esto. No hay otro Dios.
nuestro Dios no hay otro, no existe otro. Aleluya. Unimos sin nada, vamos a volver sin nada, unimos sin nada, volvemos sin nada, unimos sin nada, volveremos sin nada, unimos sin nada, volveremos sin nada. Mis amados, un consejo tenemos para ustedes. Las cuestiones de la tierra no valen nada. Vamos a acercarnos más de Dios. Nada, 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 vale nada, vanidad y vanidades. Vivimos sin nada, volveremos sin nada. Vivimos sin nada, volveremos sin nada. Si salgo de la daré primer lugar a los bienes materiales de tu vida. Cualquier de los últimos días no van a poder contar. Vivimos sin nada y volveremos sin nada. Vivimos sin nada, volveremos sin nada. Volveremos sin nada. Por eso si no tenemos una cosa aquí en la tierra, debemos prepararnos, porque muy pronto vamos a dejar esta tierra. Muy pronto vamos a dejar esta tierra. Tenemos que prepararnos. Los bienes materiales no van a valer nada en el último día. No vale en primer lugar a los materiales. En los últimos días eso no vale nada. Aleluya. Venimos sin nada, así mismo volveremos. Arrepentirse